Gesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de este programa que se llama La Brújula por la pantalla de Conclusión TV. Lucas Carena es mi nombre, me acompaña un gran amigo personal, Pablo Javier Dávola, a quien saludo con un apretón de manos. Buenas tardes, Lucas. Muy buenas tardes. Acabo de advertir que pese al tiempo que llevamos en Conclusión TV y que tan gratamente nos recibe y nos acoge, no sé a qué cámara mirar, pero la culpa es mía, que soy un distraído con estas cosas. Ahí, ¿no? Sí, por lo menos siempre nos dirigimos a la panorámica. Sí. Este programa también, que ya lleva algunos años, se consagra desde el primer momento a la Virgen de Schoenstatt, Madre Reina y Educadora de Schoenstatt. Mater ter admirabilis de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa. Hoy con un tema que podría llegar a ser complementario de uno que abordamos no hace tanto, dentro de este mismo ciclo, cuando hablamos de la conquista de América como una última cruzada, o cuando hablamos de la conquista de América como una extensión de la reconquista española, cuando hablamos de América o de las Américas como una nueva Tierra Santa, ¿sí? La extensión de esta idea de una catolicidad ampliada que vino a evangelizar, pero con una misión muy específica, tratando de poner en jaque aquellas teorías, aquellas hipótesis de el continente descubierto por accidente, digamos, o que era por las especies. Claro, la motivación era para económica. Buscar, bueno, después vamos a hablar de las interpretaciones mercantilistas, ¿no? Y territorialistas, de cuño modernista que se han hecho de aquellos años, ¿no? que todavía configuraban la transición, algo muy propio del siglo XV, entre el mundo medieval y el mundo moderno. Sí, un mundo tradicional y un mundo que empezaba a ser rupturista o que empezaba... Hoy vamos a continuar por esos cauces, hoy vamos a continuar por esos hilos conductores, abriendo la pregunta de cuáles son los vasos vinculantes, ahora sí, en algo que quedó ahí medio como inconcluso, entre la reconquista española y las cruzadas, porque nosotros hablamos en aquel entonces de los templarios, hablamos en aquel entonces de las órdenes de caballería, de lo que se sabe muy poco, de lo que hay también interpretaciones muchas veces erráticas, errantes, sesgadas, ¿sí? Hay mucho de hipotético, poco de probatorio en lo que se relata sobre el tema. Sí hay investigadores que han abordado el tema seriamente, ahora vamos a dar algunos, pero sí queremos ver cuál es el rol de España, de la Hispania, que forma parte, ¿no? de la romanidad en ese entorno de las guerras de cruzadas. Y el primer disparador, yo lo encuentro en un libro que en su momento te compartí, después me enteré que vos lo tenías, podés mostrarlo si querés, de Fernando Pozas. Que es un regalo que nos ha hecho por interpósita persona el propio autor, a quien le agradecemos, ¿no? Exactamente, un hermoso libro que se llama La caballería medieval y el ideal templario, ¿no? Y aparte la edición de la editorial, que es... Ojeda, editorial española. No, es una belleza. Realmente la edición es bellísima. Sí, con las letras medievales, ¿no? Góticas. Sí. Pero bueno, más allá de lo estético del libro en sí, vamos al contenido. El contenido es de una injundia extraordinaria. Así que bueno, saludamos al autor, ¿no? Y le agradecemos este regalo que nos envió en su momento. Bueno, el autor aborda este tema, las relaciones entre España y las cruzadas. Por empezar, decir que no se puede comprender en profundidad, ¿no? a las guerras de cruzadas sin su implicancia
en lo que fue la España de la Edad Media. Entender, por empezar, que las guerras de la Reconquista o las batallas por la Reconquista, ¿no? Empezaron mucho antes que las cruzadas, a principios del siglo VIII, y terminaron mucho después, en el siglo XV, particularmente en febrero de 1492, ¿no? Con la reconquista del sur, ¿no? De la península ibérica, ¿no? Claro, tomada es un proceso más amplio que mientras que las cruzadas se ubican entre el año 1095, es decir, estamos hablando de el siglo XI, y fines del siglo XIII, 1291 fue la última de las grandes guerras de cruzada. Estamos hablando de un periodo más amplio, el de la Reconquista, que abarca, en el cual podrían estar insertas, en el cual se podrían incluir las guerras de cruzadas de alguna manera. Entonces, si nosotros vamos y nos retrotraemos a la historia, desde los comienzos más remotos, que podrían ubicarse, digamos, en un hecho particular que es la batalla de Covadonga, ¿no? En el año 718, entre los astures, es decir, los astures, de ahí viene claro, de ahí viene Asturias, ¿no? Estamos hablando del norte, el noroeste de España, ¿no? Oviedo, ¿no? Esa parte, la parte más celta, ¿no? de España, donde había pueblos celtas al norte de España, de la península ibérica, contra las tropas de Al-Andalus al sur. De ahí viene, ¿no? Lo de la Andalucía, ¿no? Al sur de la península, ocupada, ¿no? por el poder musulmán desde el año 711 hasta 1492. Es decir, este conflicto podría ser como una suerte de antesala, podría ser una suerte de instancia preliminar de lo que fueron después los conflictos, de que forjaron después los conflictos de las cruzadas como las conocemos y como lo relatan las crónicas, ¿no? Entonces teníamos a los pueblos del norte de África que se habían islamizado, los bereberes, los llamados bereberes, que eran los Marruecos, ¿no? Y los moros son los más conocidos, eran el grupo mayoritario, pero son varios pueblos. Claro, totalmente. En realidad es un crisol de pueblos de hablas bereberes y amasijes, ¿no? En el norte de África. Pueblos saharianos. Exactamente. De ahí es que, bueno, viene la palabra moro, ¿no? Estos pueblos africanos que se islamizaron. Y bueno, y la primer gran contienda es entre las tropas de Othman Ben Nessa, ¿no? Y un foco de resistencia que después sería la continuación de la Reconquista. Primero fue una resistencia que luego se convirtió en Reconquista, de estos pueblos que se originaron en Canga de Onís, ¿no? Estamos hablando en las inmediaciones de Asturias, en el año 718, encabezados por nada menos, quien no se necesita presentación, Don Pelayo, ¿no? Don Pelayo. Digamos, aquí empieza en ese conflicto a forjarse algo que va a ser, para Pozas, una suerte, va a tener su eco en las guerras de cruzadas. Una postilla. Va a generar como un eco que luego se va a amplificar. Totalmente, y se va a redireccionar hacia Jerusalén, hacia la Tierra Santa. Como Axis Mundi, ¿no? Como el eje del mundo, el centro del mundo. Claro. ¿Vos sabés? Idea esta que va a pervivir en el ideal de la monarquía universal católica, digamos, que en definitiva es un ideal que movilizaba a Colón, pero ante todo a los reyes católicos y a los austrias, ¿no? Sí, te quería comentar y recomiendo al público que busquen las representaciones, las esculturas de Don Pelayo que hay, sobre todo en España, fundamentalmente en España, que en general son impactantes por lo portentosa, ¿no? Como muestran al personaje, ¿no? Claro, provistas de una virilidad, de un temple, muy ¿no? epopéyico aparte, Efectivamente. Bueno, de este enfrentamiento surgen varios elementos que luego tomaron forma en Tierra Santa, ¿no? Lo que dice el autor es que digamos, el primer disparador que genera esta resistencia era el que empezaba a peligrar un lugar de peregrinación de alcance continental, como era el caso de Santiago de Compostela. Es decir, el mismo móvil que motivó las guerras de cruzada tiempo después, ya a principios del siglo VIII,
fue disparador para generar los focos insisto, de resistencia, de reacción, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es auténticamente reacción, ¿no? Frente a la invasión mora. Efectivamente. Había 3 grandes centros de peregrinación universal, que eran, en primer lugar Jerusalén, en segundo, en orden de importancia, así hay consenso, ¿no? Entre los cronistas e historiadores. El segundo en importancia era Roma y el tercero era el Camino de Santiago, ¿no? Así es. Por lo tanto, empezó como una reacción, de igual modo que las cruzadas, por esta posibilidad de una ocupación de estos caminos que hacían peligrar no solamente la cuestión netamente territorial, sino que peligraban los peregrinos, eran los que podían estar por supuesto, ante las acechanzas, ¿no? de los sarracenos, ¿no? en este periodo de la historia. No, y los templos y todo el lugar como lugar sagrado, como lugar sacro. Custodiar un lugar sagrado. Reliquias de santos. Bueno, el caso de Santiago de Compostela es donde está Santiago, precisamente, ¿no? El apóstol Santiago. Exactamente. El autor cita a Ricardo de la Cierva, que dice que España, justamente, esto es muy interesante, se constituyó entonces entre los siglos IX y XIV, en la frontera bélica que contenía la expansión, ¿no? Dice de la Cierva, del Islam por el occidente de Europa, así como el Imperio Bizantino lo hacía por Oriente. Eran como los dos vallas de contención, los dos gran murales de contención bélica. Dato. ¿No? Mucho tiempo después, ya en el siglo XV, claro, cuando se produce la caída del Imperio Bizantino, el 29 de mayo de 1453, el último emperador bizantino lo que hace es legar su potestad como emperador de Bizancio a Fernando el Católico. Claro. A España, no a otro lugar. Claro, en definitiva, ¿se entiende? O sea, fíjate vos. No fue ni a Francia ni a Inglaterra esa delegación, fue España. Aragón mira al Mediterráneo mientras Castilla mira al Atlántico. Qué increíble. Es increíble. Y por eso, el catalán, si se quiere, porque en definitiva Barcelona y la zona aledaña. Sí, Cataluña. En definitiva, Cataluña pertenecía al Reino de Aragón, por eso no se habla catalán, se habla castellano en América. Que es la lengua de Castilla más particularmente. Esto una vez me lo explicó, a quien aprovechamos para saludar, gran amigo, licenciado en Historia, en Geografía, especializado en Historia Antigua y Medieval, Enric Rabelio, español y más específicamente catalán. Bueno, efectivamente, claro, cuando lo que decís, Pablo, es muy clarificador. Cuando los turcos otomanos, ¿no? Toman Constantinopla. Era el Islam, pero ya no eran, no eran árabes, sino que era el Imperio Otomano. Poco tiempo antes de la Reconquista, ¿no? Es decir, ya ahí cae mientras que España logra recuperar la península ibérica en su totalidad, vamos a decirlo, recuperarlo en el sentido de recristianizarla por completo. Por el lado de Oriente cae Constantinopla, y esto es un hecho tan importante en la historia que muchos historiadores se han aventurado a ponerlo no solamente como una caída de como un fin de la Edad Media, lo han marcado como una fecha donde termina el medioevo, ¿no? Y otra cosa interesante, que con la caída de Roma, la originaria, la auténtica, se toma como hito para hablar del comienzo del fin de la Edad Antigua. Sí, claro, con Alarico, y los visigodos, cae el Imperio de Occidente, ahí empieza la Edad Media. Y termina con la caída de la Segunda Roma, es Constantinopla o Bizancio. Muy interesante. Siempre, obviamente, son hitos que tienen, Son hitos, obviamente, que no están ni territorializados geométricamente, ni también datados o fechados de una manera estricta, ¿no? No, tienen que ver, hablamos del tiempo, no tanto con lo cronológico, si bien tienen una ubicación cronológica, sino con el cambio epocal que implican, tienen más que ver con la noción de on, pero bueno. Efectivamente. Sí. Bueno, obviamente que se forjaron durante este periodo, ¿no? De este auge, este apogeo de esta España que era custodia de la cristiandad, ¿no? Esta cristiandad europea que España se carga al hombro de alguna manera, se forjan los grandes guerreros, ¿no? Entre ellos el castellano don Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Es decir, que se ha convertido en una leyenda, ¿no? Una leyenda tan universalmente
amplificada, con una caja de resonancia que algunos hasta han dudado de su existencia real, pero con una malicia, ¿no? Incluso añadiéndole que se trataba de un grupo de hombres, como que si tal proeza no podía ser ejecutada por una única persona. Ese tipo de leyendas se han surcido, ¿no? Totalmente, pero tiene que ver, me en parece, torno a su figura. O responde a ese escepticismo que tiende a, digamos, poner en duda la posibilidad del heroísmo, de la heroicidad en el hombre. Es una característica muy burguesa, muy moderna. Fíjate que muy vil también, ¿no? Bueno, pero de lo que no se puede dudar de que forjadores, ¿no?, de este heroísmo, de esta heroicidad, fueron después personas de las que no se puede dudar su existencia, que tomaron como referencia, entre ellos el cruzado Godofredo de Bouillon, que siendo noble, siendo duque de Lorena, vende todas sus propiedades. O sea, una persona que no le faltaba nada, estaba muy cómodo. Es decir, imagínense que tenía sus tierras, sus propiedades, que no eran pocas, tenía su título nobiliario, y vendió absolutamente todo para ganar el reino celestial, encaminándose en la lucha de las cruzadas. Son ejemplos, digamos, o valores que hoy son impensables en el mundo, ¿no? Eso es lo que uno ve reflejado. Ahí lo vamos a citar como hacemos habitualmente, prácticamente siempre, al maestro Alberto Buela. En uno de sus tantos artículos, él escribe, creo que está en Pensamiento de Ruptura, compilado este artículo, la convicción de la vida eterna y esa focalización teocéntrica y ese sentido de trascendencia eran una realidad efectiva. Claro. Digamos, que es como tal, es completamente ajena al hombre moderno. Claro, entonces nos cuesta ponernos en la cabeza y en el corazón de aquella gente, ¿no? Bueno, por eso también se han forjado, me adelanto un poco. Perdóname, de ahí, una postilla también, de ahí primero las peregrinaciones y después la participación en cruzadas, el sentido penitencial, pero al mismo tiempo el sentido, por así decir, si se me permite la expresión, redentor, que los mismos papas le van a ir asignando, ¿no? Claro, efectivamente. El sentido expiatorio de los propios pecados y el sentido, en definitiva, obtener gracias para ir al cielo, ¿no? Después de la muerte. De alcanzar una suerte de tesoro eterno, ¿no? En la eternidad. Así es. Efectivamente. Y esto que decís de las dificultades para comprender las cruzadas desde esta perspectiva están en la visión que de las cruzadas forjaron los primeros cultores del ultramodernismo, ¿no? Es decir, cita incluso Posas, por ejemplo, las figuraciones que se hacían de las cruzadas, los ilustrados, entre ellos pensadores como David Hume o Denis Diderot, ¿no?, que fue junto con D'Alembert coautor de la enciclopedia, ¿no?, que miraban, por ejemplo, en las cruzadas un remedio de violencia y de fanatismo religioso desenfrenado, donde no primaba la razón, sino creencias espurias, de lo que no se podía esperar nada bueno. De hecho, uno de los que forjaron las grandes leyendas negras contra España fue un cercano a estos personajes, como fue Voltaire, que, fíjate vos, que Voltaire, que escribía contra el fanatismo, contra la intolerancia y contra la superstición, fue un poco los que figuraron esta idea ilustrada contra o anti-cruzada. Sin embargo, bueno, todos sabemos que cómo terminó Voltaire, ¿no? También formando parte de una secta rituálica bastante supersticiosa, ¿no? Sí, por lo menos está en la bibliografía que hace Ferrer Remelli sobre Voltaire. Pero digo, ese es el enfoque ilustrado. Y después tenés en el siglo XX, dice Posas, el otro enfoque también que adolece de un terrible anacronismo, que es el enfoque de aquellos que hicieron una interpretación también muy anacrónica desde una historiografía marxista, donde vieron a las cruzadas como con un sesgo, un recorte territorial con campañas con fines de explotación económica, ¿no? Es decir, historiadores marxistas también cayeron en esa idea de que la religión era solamente una excusa
para dominar territorios que luego servían esa mirada funcionalista. Sí, un elemento superestructural al servicio de fines económicos y de explotación capitalista o pseudocapitalista. Claro, de relaciones de producción que son en el fondo para el marxismo necesariamente relaciones de dominación y de explotación. Pero sí, ese economicismo que bueno, es tan característico. Bueno, obviamente que los autores que han estudiado, por ejemplo, Jean Fleury, Joseph Fleckenstein, Adolf Vass, han estudiado en profundidad las cruzadas. Lo primero que hacen es atacar todas estas interpretaciones, justamente pero objetivamente lo dicen, por adolecer de anacronismos y miradas desde una coyuntura decimonónica. Un paradigma ideológico que te impide ver el fenómeno con claridad. Ellos proyectaban sus problemas de coyuntura a una realidad histórica totalmente ajena. Aparte, fíjate, eso, ¿no? Y proyectaban y las responsabilidades del hombre moderno. Es curioso que Voltaire diga esto, aparte al poco tiempo, digamos, en definitiva, el producto de esa racionalidad, de esa razón ilustrada, va a provocar los desmanes de la Revolución Francesa. Efectivamente. Que, en definitiva... Sí, el jacobinismo y su violencia. Totalmente, con el genocidio de Vandea, de la Vendée, entre muchas otras cosas, pero sí. En definitiva, fíjate vos que es exactamente al revés, y aprovecho para adelantar esto, lo iba a decir después, esto lo trata muy bien el padre Alfredo Sáenz, que hay 2 libros, La Caballería, que lo muestro, del padre argentino Alfredo Sáenz, autor de innumerables libros, de una profusa bibliografía, muy interesante. Y este otro que dedica una parte a las cruzadas, la cristiandad y su cosmovisión. Y fíjate que Alfredo Sáenz, entre otros, explica muy bien. Bueno, también se dedica al tema, Antonio Caponetto, también argentino. El deber cristiano de la lucha. El deber cristiano de la lucha, dedica una parte de este libro también a la caballería y más específicamente a las cruzadas. Todos estos autores son coincidentes, o mejor dicho, coinciden en que justamente la caballería, en definitiva las órdenes de caballería son las que protagonizan cruzadas después, no todas, pero muchas de ellas sí, introducen racionalidad en la violencia que implica el combate e introducen no una racionalidad técnica como el hombre moderno, claro. Una racionalidad metafísica y ética. Efectivamente. Un etos. Claro, por eso el padre Sáenz habla abiertamente de la educación de la violencia. Y en esto no lo dice el padre Sáenz, por lo menos no en estos libros. Qué concepto interesante ese, la educación. Claro, porque había una suerte de, si se quiere, de inclinación, de impulso natural, sobre todo en los pueblos germánicos. Talante le va a decir en otro libro que no pude traer, pero también es para leer, que en realidad es de la posmodernidad, pero lo menciona al pasar, que es de D'Angelo Rodríguez, de D'Angelo Rodríguez, publicado por Seduca, la editorial de la Universidad Católica Argentina. En definitiva, el talante fáustico, dice D'Angelo Rodríguez, talante fáustico, toda esa energía, ese vigor, esos bríos propios de los pueblos del norte de Europa, cuando toman contacto con la Romanitas, y la Romanitas ya cristianizada con el catolicismo romano, adquieren, yo lo digo en términos aristotélicos, ahora esto es mío, adquieren forma. El padre Sáenz habla de educar la violencia, se educa la violencia y queda al servicio de un ideal ético, de un ideal, digamos, aparte un ideal que remite a lo sobrenatural, y por supuesto esto tiene exigencias como finalidad, tiene exigencias en cuanto a los medios y a los métodos. Vos sabés que esto que decís es muy interesante porque efectivamente en el libro de Posas también se pivotea sobre esta idea de que digamos, la Europa visigótica que conquista Roma, pero al mismo tiempo se cristianiza, le va a dar un talante, justamente como vos dijiste, un brío, que es lo que va a generar ese espíritu aguerrido que se va a ver en las órdenes de caballería, que se van a ir poco a poco forjando. De hecho, fíjate que también es en España donde se inspiran los movimientos de la caballería. Las victorias, por ejemplo, decisivas de las fuerzas cristianas en la batalla de Navas de Tolosa, 1212, son las que motivaron la conformación de las posteriores órdenes de caballería. Entre ellas, primero, la de Calatrava, la orden de caballería de Alcántara y la de Montesa. Incluso la orden militar de Santiago se creó en fechas que son bastante coincidentes con las primeras órdenes de Oriente, entre ellas los templarios y los hospitalarios. Es decir, hay permanentemente una suerte de eco y parangón entre estas victorias que se dan dentro del territorio, hoy tenido por territorio español,
Digo, antes de la unificación de Castilla y Aragón, territorios que hoy serían España, pero que fueron ahí donde ensayaron estas victorias que forjaron a las órdenes de caballería, que luego tuvieron su repercusión, su rebote en Jerusalén y que se conformaron un tiempo después, ¿no? Totalmente. Aparte, no solamente fue, digamos, una educación de la violencia en el sentido de darle un objetivo y de determinada metodología que desde el punto de vista ético no admitía cualquier medio ni cualquier instrumento, ¿correcto? Sino que aparecen las primeras reglas de la guerra. En el siglo X, la famosa paz de Dios. Como si fueran los códigos, ¿no?, claro, de guerra. Claro, que aparte es dicho burdamente, pero es la diferencia entre un héroe de guerra y un criminal de guerra. Claro. Y aparte el hecho de poner toda esa pasión, todo ese timós, diría Platón, toda esa, digamos, ese patos, dirían los griegos, todo ese talante, volcarlo a una causa justa, una causa noble, y por lo tanto también una causa noble que solamente puede ser servida en tanto causa final con determinada metodología que hace al honor del combate, bueno, a la honorabilidad del combate. Aristóteles habla de la organización del etos y el patos, Totalmente, ¿no? bueno. La articulación del etos y el patos. En ese sentido, mira, hasta el propio Chrétien de Troyes, en el siglo XII, que era un poeta que escribía en definitiva sobre las órdenes de caballería, remonta a los orígenes remotos a Grecia, ¿no? Claro, pero fíjate que en el siglo X aparece la paz de Dios, ¿no? Y en el siglo, ahora por ese tema también lo tratamos. Sí, Chrétien de Troyes es el que un poco reivindica la figura de Parsifal, ¿no? Efectivamente, y en el siglo XI aparece la tregua de Dios. La paz de Dios básicamente hacía que, establecía que la población civil, en particular aquellos que eran indefensos o que no participaban del combate, las mujeres en aquella época, los niños, los ancianos, los trabajadores, los artesanos no podían ser atacados, no podían ser objeto de ataque, blanco de ataque, pero también establecía lugares sagrados. Ya en la antigua Grecia pasado es que Pericles, en su momento, siglo V a.C., había sido estigmatizado socialmente porque sus antepasados, y ahí Popescu dice que había un cierto resentimiento en Pericles hacia su propio sector social, estaba estigmatizado porque sus antepasados habían violado el templo de Apolo en una acción de guerra. Bueno, la paz de Dios recupera todo esto, obviamente con un sentido cristiano, y en el siglo XI la tregua de Dios, cuando se reducía dentro del calendario litúrgico las acciones bélicas a determinados momentos. Claro, esa organización respondía, ¿no?, a todo este proceso. Se mitiga la violencia queda como una tendencia, si se quiere, o como una energía a desplegar solamente para una causa justa, una causa noble, que aparte en el caso del cristianismo aparece la cuestión de la caridad, que normalmente era no solamente la justicia, defensa de la patria, defensa de la religión, sino también defensa del más débil, tenía un sentido también de alta caridad, evitar sobre todo la injusticia ignominiosa, que es contra el más del fuerte contra el débil. El caballero juraba defender viudas, huérfanos, no solo la iglesia. Sí, es un código de honor, realmente es un código de honor, básicamente. Por eso, dice Sáenz, no era tanto una cuestión de equilibrio por ahí como se vería más en Aristóteles, sino una cuestión de máximum de virtud. Claro. Muy interesante eso también. Muy interesante. No, efectivamente, y esto que vos decís, ¿no?, de una jerarquía de valoraciones, ¿no?, que hay en torno a esta conformación de las órdenes de caballería. Se retratan, hay una fuente común, vos sabés, en todos estos autores que antes mencionábamos, Flori, Vaz, Fleckenstein, que criticaron a las concepciones reduccionistas modernas sobre las cruzadas, se remiten a una fuente común de un tal Karl Erdmann, que escribe un libro que se llama El origen de la idea de la cruzada, donde explora esto que vos decís, ¿no?, cuáles eran los valores y los ideales que forjaron esta mirada, y dice que hay que entender que las cruzadas son una reacción al avance de los pueblos turcos o turcomanos, ¿no?, que eran de origen mongol también, conversos al Islam, esto hay que decirlo, al islamismo sunita. No eran árabes, no eran semitas. No era el claro, el turco exactamente. Claro. Efectivamente. Bueno, perdón, una cosa, disculpa. Sí. Fernando Posas plantea no solo que es un choque de orden religioso, ni puramente tampoco nacional en el sentido sustancial de la palabra, sino étnico también. Étnico, sí. Eso lo plantea Posas. Sin caer también en un etnicismo. Claro, que también sería el reduccionismo racialista tampoco, ¿no? Efectivamente, no cae en que eso también para nada, que también tiene es de cosecha moderna, el racialismo biologicista moderno. Totalmente. ¿No? Bueno, en el año 1071, ¿no? Digamos, los turcos, ¿no?, de estos pueblos turco-mongoles se apoderan de Jerusalén, ¿no?, y acá había toda una imposibilidad de
peregrinar de manera calma, esto era proteger a los peregrinos, y estos lugares sagrados, como bien dijiste, también había una sacralización de los territorios, de acá partían las cruzadas, y además ese temple germánico que siempre está presente, porque también acá a mí me gustaría, Pablo, criticar esa concepción de cierto hispanismo que reduce lo germánico a que lo ven como ajeno, que lo ven como un error eso. No, pero aparte que lo ven solamente como el componente disruptivo de lo de lo protestante, digamos, de la fractura protestante, pero primero que es posterior. En el día de hoy hay un 49%, la germanidad es más amplia que Alemania, pero podríamos decir que Alemania es el país moderno que más representativo o emblemático del mundo germánico. Efectivamente. Hay un 49% aproximadamente de alemanes al día de hoy que son católicos, pero además la germanidad como mundo dentro de los pueblos indoeuropeos, de la gran familia indoeuropea como mundo étnico-cultural, es algo muy anterior al protestantismo. O sea, es algo que... Bueno, vos sabés que hay una... Y está metido en España. No, eso lo dice... O sea, como está metido sobre todo en el norte de Italia, o sea, eso lo dice, forma parte. Eso lo dice quejándose en una carta que escribe desde la prisión José Antonio, más allá de cuestiones relativas a su desempeño en la Guerra Civil Española. Él, estando preso ya en Alicante en el año 1936, hay una carta que escribe quejándose de las posiciones como las de Blas Infante, que era uno de los cultores de la ideología de lo que era el andalucismo. Había un movimiento el andalucismo español decimonónico. Él, quejándose de eso, decía que José Antonio escribía unas líneas así, diciendo como que en realidad el rol histórico de Europa era de esa germanidad que hacía frente a los bereberes. La carta se llama Contra los bereberes, justamente porque lo que defendía era una cristiandad continental que venía de la Gran Germania. Claro que lo decía en última instancia un hispanista, con todas las cuestiones y todos los debates que hay en torno a la figura de José Antonio, pero él escribió en una carta de la prisión. Vos sabés que hay algo muy interesante. En el año 1073, en aquellos años donde se forjaba esto, asume Gregorio VII el papado de Roma, y acá en el año 1074 él quiere proyectar, fue la primer campaña hacia ya Jerusalén, cuando hay una derrota de los bizantinos en Manzikert, así se llama el poblado, la derrota de Manzikert. Entonces, por los turcos, a manos de los turcos. Exactamente, y hay un intento de Gregorio VII de encabezar, ¿no?, tropas para ir a Jerusalén a recuperar estos territorios, pero esto se ve frustrado porque el mismo Gregorio VII tiene algunos problemas cuando desata él mismo la guerra de investiduras. ¿Por qué? Porque él impone el celibato, en el año 1073 impone el celibato, y se armó un problema con lo que eran los feudos eclesiásticos. Mientras que el emperador decía, antes que ser eclesiásticos son feudos, al no haber más, la herencia de los feudos con la imposición del celibato requería una reestructuración. Entonces el Papa termina solucionando esto haciendo unos dictus papaes, donde quería readministrar los feudos eclesiásticos, a los que básicamente incurrió en una serie de documentos que decían que la autoridad del emperador se tenía que subordinar a la voluntad del Papa. Acá empieza la guerra... Es un típico conflicto medieval, ¿no? Bueno, es un tipo de conflicto... En ese delicado equilibrio que muchas veces se desequilibra. Vos sabés, como gibelino que me identifico, que estoy del lado del emperador en este sentido. O sea... Sí, igual el conflicto entre gibelinos y güelfos es un poco posterior. Es posterior, pero yo creo que acá hay una semilla germinal. Más profunda. Mucho más profunda. Pero esto fue una suerte ver con la sacralidad del emperador. Por supuesto. Pero aquí empezó, las guerras por la investidura empezaron a poner en cuestionamiento cuál era la voz autoritativa para definir el alcance de los feudos medieval. Y en este sentido, déjame decirte que, más allá de que es verdad que el conflicto es mucho más profundo, es teológico incluso, claro. Sí acá se forja una primera pequeña instancia, se atisba una chispa de conflicto, pero que después se va a resolver con
el concordato de Worms, o sea, eso no es algo que perduró y que se profundizó, sino que después se armaron una serie de acuerdos, No, por supuesto, pero ciertamente que en este contexto, de algún modo, debilitó el frente interno, por así decir. Pero esa campaña frustrada la va a continuar el Papa que lo sucede, que es Urbano II, y que es el que va a dar el famoso discurso de Clermont. Este discurso que se lo conoce o se lo conoce como una de las arengas más conmovedoras y eficaces de la historia universal. El discurso de Clermont que da Urbano II en el año 1095, que es el que inicia la Primera Cruzada. Claro. Efectivamente, donde se establece, si bien el pontífice en ningún momento utiliza la palabra cruzada, después se incorporó la palabra con el tiempo, se incorporó en las vestimentas de las órdenes de caballería la cruz, lo que se llama la cruce signati, digamos. Entre ellos, Godofredo, aparecieron los grandes héroes de las cruzadas, Godofredo de Bouillon, que ya los mencionamos, pero hay otro, está Roberto de Normandía, hermano del rey de Francia, está Raimundo de Toulouse, grandes exponentes de esa conjunción entre lo guerrero y lo cristiano que marcharon a Tierra Santa a través de, impulsados por este discurso papal. En las órdenes de caballería y finalmente en esta expresión o en esta empresa de la que brota de las órdenes de caballería, que son las cruzadas, en definitiva se fusiona ya, digamos, plenamente esas dos tradiciones. Esa tradición germánica, nórdica, que es la que revivifica Europa una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, que tenía este talante fáustico, como dice D'Angelo Rodríguez, y y todo estos bríos propios de esos pueblos del norte, que en definitiva son pueblos primos de los del Mediterráneo, pero tienen esas diferencias, y la catolicidad de que estaba, que había, crecido en la Romanitas y que había contribuido a preservar lo mejor de la Romanitas, que a su vez tiene raíces griegas. Mirá, eso está claro, nadie puede entender de ninguna manera el medioevo ni la fundación de Europa sin el concurso y la fusión, que en este caso tiene, tiene una fusión en particular, porque incluso hay que entenderlo en el marco de los estamentos, en el estamento de los velatores, de ahí viene el velum, la guerra, que es de la sociedad medieval orgánica, es en el marco de los velatores la fusión de todo este elemento. Después en los otros marcos, el marco del trabajo, de los laboratores, o en el marco de los oradores, los que hablan y los que oran, que hablan con Dios y hablan con los hombres, que son, los gobernantes y sacerdotes. Ahí tenés los tres estamentos. Fíjate qué parecido a la República de Platón. En cada estamento, todas esas tradiciones culturales se combinaban, pero acorde a la especificidad de cada estamento. La caballería surge del estamento guerrero. El Brahman, el Kshatriya y el Sudra, a la tradición indoeuropea. Ahí vamos. Voy más lejos, más remoto, ¿no? Pero digo que el arquetipo se mantiene, ¿no? Que no eran castas, eran estamentos. No, pero ¿por qué? Porque eran sociedades monoétnicas. El caso de la India no lo era, entonces a la división de funciones y de vocaciones, también se le añadía. Lo asociaban con una división de ese otro tipo. Bueno, para terminar por mi parte, Pablo, y porque también estamos con el tiempo, simplemente resumirte los puntos que hacían al ideal templario, ¿no? Que se forjan, que nace en España, en esta España protectora, y que hacían a lo que era el Milites Christi, ¿no? Al soldado de Cristo, a los soldados de Cristo. Son 6 puntos que resumen un poco ese ideario con el cual Vaz, este autor en Historia de las Cruzadas, resume, y lo resume injustamente porque era mucho más profundo, pero son 6 puntos que se podrían reducir en el siguiente, o resumir en el siguiente, en esta síntesis de postulado. Cristo es el líder, la justicia de Dios garantiza la victoria. 3, los cruzados son el nuevo pueblo elegido por Dios, como en su momento los judíos lo fueron en el Antiguo Testamento. 4, su misión es la conquista de los lugares santos, que se consideran como algo así como la hereditas de Cristo, estos lugares santos, sobre todo el Santo Sepulcro, ¿no? Que aparte habían amenazado con destruirlo, por eso también hay que decirlo. Por eso también. No los cruzados, obviamente, sino efectivamente. Cuando se puso la invasión musulmana. Recibirían como contraprestación el reino eterno prometido, y punto 6, los ángeles y los santos pelearán junto a ellos. Eran como los 6 puntos bajo el saludo o la arenga del Deus lo vult, ¿no? Dios lo quiere. Era como si fuera el grito de guerra, exactamente, el grito de guerra con lo que avanzaron
a emprender las cruzadas. Más allá de los resultados, de los acuerdos de paz que luego hubo entre el mundo islámico, las conquistas o no que se hicieron, digamos, el ideario contemplaba todo esto que vemos hoy en los tiempos actuales bastante disuelto, ¿no? Bastante diluido. Y que nos acerca también, o los acercaba, a una temática que hemos abordado aquí, que ha sido tan importante para Hispanoamérica, no exclusivamente, por cierto, pero en tiempos modernos para Hispanoamérica, que es el del milenarismo. Claro, ¿no? efectivamente. Esta idea porque para muchos se estaba ya en los últimos tiempos, y bueno, la segunda venida de Cristo estaba cerca, y esta idea del reino de Dios en la tierra, o sea, está bordeando toda la concepción milenarista que tuvo tergiversaciones, tuvo desvíos heréticos. Sí, tuvo miradas profanas, digamos. Sí, también, miradas ¿no? profanas, erradas, sobre todo hasta el siglo V aproximadamente, pero que después en Hispanoamérica se retoma con Juan de Lacunza de Chile, Manuel Belgrano, que es en Argentina. Bueno, nos remitimos a lo dicho en ese programa, ¿no? Sí. Muy interesante eso. Padre Sáenz ofrece, bueno, el libro es meduloso, yo acá leo el índice, voy a leer, pero para quien quiera indagarlo y a modo de esquema, esto es muy escolar, pero órdenes militares para la gente que nos mira, ¿en cuál de los dos libros? La Caballería. Bien, del Padre Es Sáenz. específicamente caballería. Las órdenes militares palestinenses eran los sanjuanistas, los templarios, los teutónicos, y las órdenes militares españolas, vos ya algo adelantaste al respecto, la orden de Calatrava, los caballeros de Alcántara, los caballeros de Santiago de la Espada y la orden de Nuestra Señora de la Merced. Y también distingue, y esto lo va desglosando en su libro, una época heroica, una época galante y la época de la decadencia, para finalizar esa parte del libro con supervivencia de la caballería. Esto lo digo, insisto, es un poco escolar, pero para quien quiera indagar. Pero está muy bien para que la gente pueda explorar, ¿no? Y respecto de esto, yo finalizaría, vos lo mencionabas a Gregorio VII, está el derecho de ejercer por una causa noble, y de una manera justa, es decir, ajustada a los requerimientos éticos de esa causa noble. Está el derecho y a veces el deber de ejercer la violencia. Y Gregorio VII declaraba maldito a cualquiera que se negase a empapar su espada en sangre. Interesante esto. Y acá Sáenz dice, y cito textualmente, ahora sí en La cristiandad y su cosmovisión, es falso afirmar que la Iglesia se opuso a la guerra por principio. Claro. No solo no lo hizo, sino que además señaló que la profesión militar, si se ejerce de acuerdo a la justicia, es legítima y aún santificante. Para confirmar dicho acerto, recurrió al ejemplo del mismo Cristo, quien trató con tanto cariño y hasta admiración al centurión romano que le pedía la curación de su siervo con aquellas palabras conmovedoras: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Da otros argumentos exegéticos en base a las Sagradas Escrituras. Y yo sinceramente leería, plantea de que una vez que ya se estableció el Liber Feudorum, que era el código cristiano de caballería, y esto ya está bien acendrado, en definitiva, parecía una orden religiosa. En definitiva, se destacaba por su sentido de justicia, de la nobleza espiritual, de la caridad. Tenían votos, ¿no? Efectivamente, tenían votos. Y desde luego se buscaba la gloria, pero no por un sentido de vanidad, como se puede ver tal vez en algunas interpretaciones, por lo menos en la figura de Aquiles en la antigua Grecia pagana, claro, sino que se buscaba la gloria para mayor gloria de Dios a través de las hazañas y la ejemplaridad por la práctica heroica de las virtudes cristianas, que vaya si en combate se requieren. Pero vos sabés que acá es un poco extensa de Santo Tomás de Aquino. Si vos me dejás lo leo rápido y yo por mi parte finalizaría con esto, porque dice Sáenz, citando a Tomás de Aquino, dice, ¿acaso no dijo Cristo que no resistiésemos al mal y que si alguno nos hería en una mejilla le ofreciéramos la otra cara? Pareciera que esto sería la reprobación de todo ejercicio de la violencia. Y se responde, Santo Tomás responde a esto: hay dos maneras de no resistir al mal. La primera consiste en perdonar la injuria personal y puede ser necesaria para la perfección cuando lo exige el bien de los demás. La otra consiste en sufrir con paciencia las injurias hechas a otros. Y esto es imperfección o aún vicio si es que se puede resistir debidamente al que hace la injusticia. Te convierte en cómplice también. Efectivamente. Si no defender al débil te hace... Pero aparte si se trata de tu hijo, se trata de tu madre...
o de tu patria. Hay un cohecho casi, ¿no? Claro, en definitiva es Tácito, faltar tal a un vez, deber. claro, facto. Entonces una cosa es Se el quedó poner la omisión. otra mejilla, lo que a uno concierne, La pero omisión, aparte la omisión, claro. dice, en definitiva, la primera consiste en perdonar la injuria personal, y esto no es por cobardía, es por saber perdonar, distinción que hasta Gandhi hacía, y muy bien hacía. Sí, es un signo de grandeza, no de cobardía. Y puede ser necesaria para la perfección cuando lo exige el bien de los demás, y puede ser necesaria para la perfección cuando lo exige el bien de los demás. La otra consiste en sufrir con paciencia las injurias ajenas a otro, y acá viene la reprobación, esta última claramente, y esto es imperfección o un vicio, si es que se puede resistir debidamente al que hace la injusticia. Por eso dice San Ambrosio, sigue Santo Tomás, ¿no? Por eso dice San Ambrosio, es perfecta justicia defender con la guerra la patria contra los bárbaros, o proteger a los débiles en el país, o ayudar a los enemigos contra los ladrones. Y el Señor manda, nueva cita, no reclames lo que es tuyo, sin embargo, si uno no reclamase, pudiendo hacerlo, lo que es de los otros, pecaría, dice Santo Tomás. Y es que puede muy bien el hombre dar lo que es suyo, pero no lo ajeno. Mucho menos podemos desinteresarnos de las cosas de Dios, pues como dice el Crisóstomo, es una gran impiedad no preocuparse por las injurias hechas a Dios. Muy interesante. Muy interesante. Pablo, como siempre, los temas no se agotan en esta instancia, simplemente abrimos interrogantes para que la gente investigue. El juego, sin ánimo de ser pueril, pero abrimos el juego y para que indaguen, para que investiguen y para que profundicen. Agradecerles, como siempre, por acompañarnos hasta el final de esta emisión, y será, como siempre, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Gracias. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.